Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien. Hoy día del Señor maravilloso, día hermoso para crecer en el amor del Señor, para seguir cada vez más siendo esos hijos amados de Papá Dios. Hoy queremos morir, tómalo como decisión hoy queremos morir, hoy nos determinamos morir, hoy renunciamos, dilo conmigo, renunciamos al pecado para que esa palabra viva sea en nosotros efectiva y nos lleve siempre a la presencia de nuestro Padre Dios. Renuncio, aprende a utilizar esa palabra de renuncio con autoridad. Cuando tengas alguna situación que tú veas, renuncio. La palabra renuncia es hermosa porque es tomar una decisión por el libre albedrío que Dios nos dio. Ojalá supiéramos el poder que tiene la renuncia en nuestras vidas. Y hoy que sea un día de renuncia para crecer cada vez más en ese amor misericordioso de nuestro Padre Dios. Entonces, Moniquita, vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad. Dios te bendiga mucho, princesa. Gracias. Y que esa palabra que vamos a leer nos ayude a renunciar cada vez más a esa naturaleza pecaminosa y vivamos en el reino de los cielos al cual pertenecemos. ¿No les parece precioso? Amén. Claro que sí. Entonces, invocamos la Santísima Trinidad, ¿te parece? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Me permiten, por favor, volver a repetirle? Qué pena, para que sea mucho más consistente lo que acabé de decir con respecto a la renuncia. Papito Dios, por la señal de tu cruz, renuncio a los pensamientos que me están alejando de ti. Que los pensamientos a partir de ahora están encaminados a tu presencia. Porque quiero estar siempre en mi mente y en mi corazón consagrado a ti, estar en oración. Ayúdame. Por eso renuncio con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, renuncio toda palabra inútil que salga de mi boca, Papito Dios. Con la señal de tu cruz, renuncio a palabras que ofendan a mi hermano. Y de mi boca van a salir palabras de bendición. Renuncio a todo pecado que haya salido de mi boca y bendigo mi boca para que sea ese mensajero y lo utilices como esa voz para que tú pregones tu palabra. De nuestros enemigos, y renuncio a todo sentimiento que haya en mi corazón contrario a tus mandatos. Que en mi corazón no se deposite nada más sino tu verdad, porque la abundancia del corazón habla la boca. Quiero conocerte cada vez más y que tu palabra se quede aquí grabado en mi corazón. Amén, amén y amén. Líbranos, Señor. Amén. Bueno, Moni, en el nombre del Padre ahora sí, bien bonito, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, Moniquita. ¿Qué palabra tenemos hoy? Vamos a Marcos 8, del 14 al 21. 8, 14, 21, Marcos. Se había olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no tienen ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos contestaron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron: 7. Entonces les dijo: ¿todavía no entienden? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Uy, Señor, ábrenos el entendimiento, Papito Dios del cielo, para descubrir que nuestros sentidos espirituales son mucho más importantes que nuestros sentidos humanos. Porque en los sentidos humanos solamente vemos lo que el mundo nos ofrece, un pan, y sufrimos por un pan, y discutimos por un pan, y no nos damos cuenta
del milagro tan hermoso que es creer en el Señor Jesucristo y que nosotros, por esa mochila llena de bendiciones que nos dejó mi Jesús en el momento de su ascensión al cielo, nos dio una mochila llena de bendiciones, de muchas bendiciones. Cuando nos escoge a nosotros como misioneros, cuando nosotros somos misioneros, nos da gran bendición. Y nunca falta el alimento en la casa, nunca. Si nosotros no lo creemos, tenemos que agudizar nuestros sentidos espirituales y confiar. El Señor da la provisión siempre, Él es nuestro papá Jireh. ¿Y acaso no lo entienden? Hice estos milagros, pero estos milagros son para que ustedes lo comprendan, que ustedes de igual manera ya tienen ese alimento verdadero. Y el alimento verdadero primero es la palabra, ¿sí? Es el alimento fundamental, es el pan vivo bajado del cielo y no lo comprendemos. Y seguimos todavía con hambre, pensando en la comida, pensando en qué vamos a llenar en el estómago. Y lo que nos mueve es el estómago más que el sentido espiritual. Nos mueve llenar la pancita, ¿sí? Más que el sentido espiritual. ¿No te parece, mi amor? Sí, Rafa, y desafortunadamente eso es algo que lleva a que las personas muchas veces se pierdan realmente del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque por esa necesidad básica, esa necesidad física que puedan tener, como que se dejan llenar o se dejan comprar por personas del mundo, ¿sí? Porque aquí está hablando muy claramente, tengan cuidado de la levadura de Herodes, de la levadura de los fariseos. O sea, no se dejen llenar la cabeza de, ay, tan bonito que hablas, ay, tan bonito tal cosa, ay, tan bonito tal, y entonces te inflan el ego. Y entonces, ¿por qué no vienes? Si trabajas aquí, te vamos a dar, y te vamos a dar. O sea, cambian tu parte espiritual por una parte material, y a veces por esa necesidad, porque miremos allí que están hablando de una necesidad básica que ellos tenían, una necesidad de comida, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas precisamente por esa necesidad de comida han negociado su salvación y en estos momentos volvieron a la esclavitud del pecado? No tienen la libertad para hablar de Dios, en fin, tantas cosas. O sea, es necesario que seamos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque a veces tú vienes en ese proceso de oración tan espectacular, tan genial, vas creciendo, le pides al Señor un trabajo, porque a lo mejor no tienes ese trabajo, le pides al Señor un trabajo, y el Señor está esperando que tú seas capaz de mirar las circunstancias. Alguna vez hace muchos años atrás, alguien en una inducción decían de trabajo, una inducción para empezar a trabajar, nos decían, nosotros los elegimos a ustedes, pero tengan presente que ustedes también deben elegir si se quedan con nosotros, porque es necesario que ustedes se den cuenta si estas condiciones que nosotros les ofrecemos, el tiempo, las vacaciones, etcétera, realmente les sirven a ustedes, para que después no sientan ese malestar, que porque esto, que porque el otro. No, ustedes deben conocer esa parte, esa empresa, ese negocio, lo que sea, en el que se van a involucrar, para que ustedes realmente se sientan satisfechos. Y a veces las personas, porque tienen una necesidad, entonces oran por un trabajo, y muchas veces aparecen esas oportunidades de trabajo donde te esclavizan. O sea, donde esos tiempos de oración que antes tenías los vas a perder. Donde esos momentos de estar en la presencia de Dios los pierdes, porque tienes tanto tiempo trabajando que desafortunadamente lo único que estás haciendo es perder realmente la bendición. A veces el mal hace eso y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque necesitas saber realmente si eres capaz de ver qué es lo más importante en tu vida, el trabajo o Dios. Y muchas veces se quedan con esa primera opción, rápido, pronto, inmediato, porque es que tengo la necesidad, ¿no? Y no se dan una espera, y a veces se pierden y se dan las oportunidades y se pierden unas mejores oportunidades simplemente por afanarse, por esa necesidad básica que se tiene, y quedan en unos procesos o en unos trabajos de esclavitud.
siempre que tú vayas a encontrar en una situación así, es importante que ores y le preguntes al Señor si esa es la situación. O sea, me parece muy bonito el proceso que mi nuera y mi hijo siguen ahora, pues porque vienen en ese proceso de crecer los dos en el espíritu. Y por como ejemplo, familia, porque es una familia muy, muy jovencita. Sí. Y entonces, pues ellos deciden pues trasladarse a su ciudad. Ya es tiempo de ellos crecer, de ellos salir adelante. Y se presentó una oportunidad y nosotros, qué chévere, o sea, porque le dijeron, vénganse a vivir acá, no les pedimos papeles de ninguna clase y ya confiamos en ustedes. Entonces uno, con esa garantía, uno dice, wow, sí, o sea, les explico lo que se lo hizo. Entonces él fue a un apartamento y el apartamento se lo daban sin ninguna garantía. Sin ninguna exigencia. Ya, le damos este apartamento, vengas a vivir aquí. Entonces, ellos como que, bueno, esa es una opción. Bueno, es una opción, vamos a mirar. Pero ellos no se quedaron ahí, sino que ellos siguieron buscando y se les dio la verdadera opción. La verdadera opción no era un apartamento, la verdadera opción era una casita en renta, pero pues una casita más amplia, una casita más independiente. Con garaje, bueno, muchas otras condiciones. O sea, no se quedaron en esta primera opción que les dieron, que no necesitan papeles, no necesitan nada, vénganse, ustedes me caen súper bien, etcétera, etcétera. No, ellos esperaron el momento del Señor y así fue. Y ya los dos se sienten contentos porque fue en común acuerdo, ¿sí? Porque en una parte uno se ponía bien, el otro no le gustaba. En otra parte le gustaba al otro y al uno no. Y así sucesivamente. Hasta que los dos realmente se sintieron satisfechos con la decisión que van a tomar. Realmente con el trabajo uno debe hacer eso. O sea, uno no debe acelerarse por la necesidad que tú tengas, porque es una necesidad, sí, se entiende, pero uno no debe acelerarse, uno debe realmente buscar la presencia de Dios, en la medida de que el Señor sí sabe cuáles son los tiempos que tú vas a tener, el Señor sí sabe cómo es ese trabajo. Entonces si tú cuentas con Dios, Dios te va a dar la mejor opción, el mejor trabajo, la mejor oportunidad que es necesario. Y en este caso, yo digo que Jesús les estaba indicando a sus discípulos, ojo, no se queden con esa levadura, ay, tan lindo que hablas, tan lindo que predicas, tan lindo que expones tu tema y terminas en una situación donde a lo mejor no es lo que Dios quiere, ¿o no, Rafa? Sí, amor, la levadura de los fariseos es muy delicada porque es el elogio, acordémonos, esa de Esopo, pues, ¿cómo llaman? Esas fábulas de Esopo, del cuervo y el zorro. Yo aprendí francés, aprendí que tu flatter, o sea, aprende que todo vanidoso vive a expensas del que lo halaga. Sí, aprendí que tu flatter, evito de pan de océano. Yo no sé si dije francés, pero así me lo enseñaron en el colegio. Y uno cree que sí habla. Uno cree, pero no. Aprende que todo vanidoso vive a expensas del que lo halaga. Y hay que ser muy cuidadosos con la levadura de los fariseos, porque la levadura se va metiendo como esa zorrita que se va metiendo poco a poco, como dice la palabra, y se come el viñedo en flor. O sea que nosotros estamos floreciendo espiritualmente y fácilmente nos halagan, o fácilmente se mete la levadura del fariseo para poner cizaña, meter cizaña, porque va metiendo esa cizaña así poquito a poco se va metiendo y nos va contaminando. Y una de las cizañas del fariseísmo no es tanto lo que nosotros podamos escuchar, sino la necesidad que tenemos. Entonces, tenemos necesidad de trabajo y entonces nos atafagamos con el trabajo y ya no buscamos de Dios, Moni. Esa es la levadura del fariseo. O sea, tenemos necesidad de llenar la barriguita y perdemos la bendición. Esa es la cizaña. Y perdemos la salvación simplemente por llenar el estómago. Hay un pasaje bíblico espectacular que nos da perfecto frente a este tema. Y es un hombre que viene del trabajo y su hermano lo convence por un plato de lentejas de perder su bendición como su primogenitura.
En los tiempos del Antiguo Testamento la primogenitura era un Fundamento. fundamento, o sea, era un orgullo porque tenían la autoridad y de ellos heredaban prácticamente todo. O sea, tenían unos privilegios tremendos el ser el primogénito, era el que seguía los pasos de su papá. Y en Saúl le pasó eso. Entonces, Esaú, gracias, yo sabía. Eso es simplemente que yo te ponía a prueba de ver si sabías. Esaú y Jacob, o sea, Israel, porque Jacob después se cambia el nombre, Dios le pone el nombre de Israel. Y entonces, por un plato de lentejas perdió su salvación. Por un plato de lentejas, por llenar la barriga. Dijo, y él creyó que era un juego. Simplemente le dijo, me das tu salvación, o sea, me das tu primogenitura por este plato de lentejas que te tengo, porque él venía de cazar. Y él dijo, bueno, está bien, no hay problema. Por el hambre, no se dio cuenta porque tenía sus sentidos atafagados, espiritualmente los tenía tapados, nublados, su entendimiento nublado, por llenar la barriga, por llenar el estómago. Y a veces por llenar el estómago, o sea, por una necesidad que tenemos, perdemos la salvación. Y nos dedicamos simplemente a trabajar y a trabajar, y fácilmente nos desviamos por el deseo de conseguir dinero. Nos desviamos del propósito y nos perdemos de la salvación, porque solamente el dinero nos llama la atención, porque el mundo nos seduce. Eso se lo dijo el mal a mi Señor Jesús cuando estaba en el desierto. Adórame y yo te daré todo esto. Acuérdate que el príncipe de este mundo es Satanás. Eso dice la palabra. El príncipe del mundo es Satanás. Y entonces, adórame y yo te daré todo esto si tú me adoras. Y fácilmente, ¿cómo entramos a adorarlo? Muy fácil, cuando nos dejamos llenar por las cuestiones humanas y por el deseo de conseguir el dinero para estar en unas condiciones económicas mucho más estables. Una señora, me acuerdo tanto, me llama tanto la atención, las mujeres que son del campo tienen una sabiduría espectacular y viven con lo que necesitan. Es curioso, una señora vendía ella recogía de su huerto hierbas aromáticas y bajaba al pueblo y las vendía y luego se iba para la casa. Y un negociante se quedó mirándola. Le dijo, oye, pero estos todo le compran. Usted debería conseguir ahorrar y conseguir más tierra y sembrar más, y así usted tendría más negocio y viviría mucho mejor. Y ella se quedó mirando y le dijo, tengo lo suficiente para el día de hoy y eso me basta. Porque si tuviera más, no sería feliz como lo soy ahora. Porque tengo lo que necesito para el día. ¡Qué sabiduría, Moni! Y a veces nosotros queremos eso. O sea, ampliar más, ampliar. Ya no me conformo con una casa, sino que quiero otra casa más. No me conformo con tal cosa, sino que quiero otras cosas más. O sea, llenar la barriga. O sea, estar pendientes del alimento, como le dice el Señor. Pero es que ustedes no se dan cuenta hasta cuándo van a abrir su entendimiento. Hasta cuándo lo van a abrir. Porque siempre estamos buscando una comida que nos nutra, sino que nos llene la panza. O sea, que nos llene simplemente la satisfacción de lo humano, lo que quiero una mejor ropa de marca, ya no me conformo con este tipo de carro, sino que quiero uno más suntuoso, quiero uno que tenga silletería en cuero, ¿sí? Quiero unas llantas de yo no sé qué cosas para los hombres, bueno, porque generalmente los hombres siempre pensamos en eso, ¿no? Pero las casas, o sea, quiero, o sea, se nos va metiendo la levadura del fariseísmo, de los fariseos, esa levadura que nos hace un daño impresionante. Cuidado con esa levadura, ¿sí? Porque nos hace daño, porque es la levadura del mundo, la que nos abre nos obnubila, nos enceguece, nos cierra nuestros sentidos humanos, los sentidos espirituales, para darle fuerza a los sentidos humanos y ver un pan. Tengamos... Espérame. Ay. Tengamos presente algo, o sea, cuando el Señor nos está bendiciendo, nos está dando la oportunidad de estar en la presencia de Él y demás, y nos da una bendición de un trabajo donde podemos prosperar. No es malo prosperar, porque tampoco hay que mirar que es malo prosperar. Es malo apartarse de Dios, que es diferente. Pero mira, Moni, hay una palabrita, perdón un segundito. No te va a ir la idea. La palabra dice que tengamos cuidado con cualquier tipo de ambición. Que tengamos mucho cuidado con cualquier tipo de ambición.
Por eso, pero entonces eso es lo que les estoy hablando en este momento, Rafa, en la medida de que, o sea, es muy factible que si tú estás con el Señor, si Él es el dueño del oro y la plata de todo lo que hay creado, ¿sí? Él no se va a quedar con pequeñeces para sus hijos, no, o sea, es muy factible que el Señor te quiera bendecir, te quiera prosperar, te quiera dar facilidades. El asunto es que por esas facilidades no te quedes, o sea, no te alejes del Señor. Esa es la situación, no te alejes del Señor. O sea, sigue siendo tú el Hijo de Dios, sigues buscando su presencia, antes con mayor impulso, con mayor alegría, con mayor gusto, con mayor pasión. Busca más del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor realmente, o sea, está esperando de ti y a Él no le importa regalarte muchas cosas. Así como cuando tú eres un papá y amas a tu hijo que se porta lindo y demás, tú le regalas las cosas y no le pones límites al precio de las cosas, ¿sí? Porque si tú tienes, tú le das. Y papá Dios es así, pero ¿qué es lo que se espera? Que como hijo tú te mantengas con Él. Como hijo sigas hablando con Él, como hijo sigas obedeciéndole, sigas compartiendo tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor está diciéndonos, tengan cuidado porque ustedes tienen un tesoro maravilloso. O sea, ¿por qué te van a buscar los fariseos? ¿Por qué te van a buscar un Herodes? O sea, ¿quién eres tú para que te busque el rey de esta región? ¿Para qué te va a buscar? Pues para querer, o sea, es muy factible que vean en ti cosas maravillosas, o sea, ven en ti cosas lindas, ¿sí? ¿Y qué es lo que están buscando? Que tú vayas y te quedes allá y des esas cosas lindas allá, pero tú te sentirás muy halagado, tú te sentirás muy bien, tú te sentirás, especial. Pero es especial en el mundo, ¿qué es? Nada. Es que te apaguen, es que te rechacen, es que te esclavicen, es que ya no tengas tiempo donde sacas eso especial de tu vida. Y ahí es donde tú pierdes, ¿sí? Y cuántas veces en la vida nosotros, ay no, y lo sé porque muchísimas veces uno puede ver los casos de las mujeres, no, es que por la situación de tu familia, por la relación con tus padres, por de pronto salirte de ese yugo que tienes, de ese cansancio que tienes de cuidar tus hermanitos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Apareció el primer personaje de la vida en tu vida, te habló bonito y te fuiste con él, ¿sí? Y resulta que fue una vida peor, fue una vida más esclavizante, fue una vida peor. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor en ese momento tenías una dificultad, pero el Señor tenía una oportunidad para ti siempre y cuando estuvieras en su presencia. Y ahí entraste en un vínculo difícil. No quiere decir que ese vínculo no se solucione. No se soluciona, pero tienes que contar con Dios. Si tú no cuentas realmente con Dios, o sea, si tú realmente no te vinculas a Dios, no te unes a Dios, no supera las cosas. Por eso, toda decisión que tú vayas a tomar en tu vida, de cualquier área importante, la consultes con Dios. Porque Dios sí sabe qué es lo que te conviene. Dios sí sabe dónde es que tú vas a tener tu tiempo y esos tiempos a solas con Dios para poder crecer. Por eso debes contar con Dios. Cuentas con Dios y las puertas se te abren. No tengan miedo. O sea, a veces uno dice, ay, no, pero tal cosa. No, pero si tú no tienes contacto real con Dios, pues realmente no vas a saber cuál es la mejor opción. Debes tener contacto de calidad, o sea, realmente saber escuchar. He estado escuchando en estos días bastante sobre la presencia del Espíritu Santo y demás. Y dice que para que tú puedas realmente escuchar a Dios, tener esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú vas a tener que tener momentos de silencio. Nos fascina bla, 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 y ya cuando nos cansamos de hablar, o ya se nos acabó el tiempo, entonces ahí sí ya nos vamos. No, si tú vas a escuchar a Dios, tienes que tener silencio. Tienes que estar solo
Solo tú con Dios, para que Dios te hable, para que Dios ponga en tu corazón, en tu mente, lo que realmente es necesario, esa respuesta que tanto buscas, para que Él realmente te pueda decir, el camino es por acá. O sea, debemos, si tú estás con tu esposo, y entonces están un resto de personas aquí alrededor, y tú quieres hablar con tu esposo, y bla, 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 y ay, sí, mire tal cosa, bla, 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 bla. Pregunta, ¿escuchaste lo que te dijo tu esposo? Hasta solamente con que tengas la televisión a un lado y mires a tu esposo y le preguntes algo a tu esposo y tú mirando la televisión. Pregunta, ¿vas a entender lo que tu esposo te dice? No, no lo vas a entender, no lo vas a escuchar. El Señor quiere un tiempo a solas. Cuando tú quieres hablar algo importante con tu esposo, te vas a solas. O con tu hijo, te vas a solas. Con el jefe, te vas a solas. Entonces, ¿por qué con Dios no puede ser a solas? ¿Por qué con Dios no puede ser ahí en silencio, los dos? Eso es lo que el Señor quiere. Debes tener momentos de calidad para que puedas escuchar la respuesta de Dios a tus preguntas. No es con miles de palabras, no es con miles de personas, no, eres tú a tú con Dios, ¿o no? ¿O sí? He dicho. El espíritu del fariseísmo en la casa, hay que tener mucho cuidado en el hogar con respecto a eso, porque por el deseo simplemente de llenar la barriga, de llenar las cuestiones humanas, hemos perdido muchas cosas. Sabemos lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando por el sueño americano, ¿no? Se dejan familias enteras, se dejan familias y se rehacen otras familias por un sueño americano. Hemos fallado posiblemente. Dios hace nuevas todas las cosas, que es lo lindo, y Él hace que todo vuelva, no tanto a la normalidad como tal, pero sí que los corazones se sanen. Pero para eso hay que ser constantes y decirle, Señor, cometí una falla, me arrepiento. Y tú no tienes que ver esa necesidad de buscar de Dios en ese sentido, porque si tú no llenas tu tinaja con la presencia de Dios, el mal se la va a ir metiendo poquito a poco y te saca del propósito. Entonces, ten los sentidos espirituales atentos para que la levadura de los fariseos no se meta en tu vida, porque entra muy sutil, muy sutil. Fácilmente ves una propaganda a $19.90. Es que es increíble, ¿no? No es tan barato. $19.99. A $19.99, perdón. $19.90 no es $19.99, me faltó el 9 porque con el 9 da más presencia. Todo a $19.99. Entonces eso hace que uno vea, uy, eso es muy barato. Y uno cree que lo barato es la respuesta, como bien decía mi esposa al principio contando la historia de mi hijo. Uno cree que porque todos se lo ponen en bandeja de plata, así se da la respuesta. Y no es la mejor. Termino con esta historia. Había un predicador, es real la historia que les comparto, el libro se llama Evangelismo como Fuego, es cristiano, pero es interesante compartir esta historia. Él tiene un movimiento en África fuertísimo. ¿Tenía? Ya falleció. Ok, un movimiento fuertísimo a nivel de evangelización, reunía a muchísima gente y hacía campañas de evangelización fuertísimas en África, porque bien sabemos que es uno de los continentes donde más predomina pues la santería, y bueno, y hay muchas religiones rarísimas por allí. Y entonces él hacía unas predicaciones y unos movimientos tremendos, y él entonces necesitaba muy buen dinero para montar una actividad. Pues imagínense un escenario con cámaras, con todo, o sea, eso es impresionante, eso es mucho dinero. Entonces en ese momento el dinero que él necesitaba, llegó una mujer viuda y le dijo, mira, tengo este dinero. Él le había pedido a Dios en oración ese dinero y esa señora vino exactamente con el dinero, exactamente. Y él no se dejó llenar de emoción. Dijo, espera aquí, detente, ventarrón. Espera, entró en oración y el Señor no le respondía. Dijo, hasta que no me responda ese dinero no lo recibo. Lo cierto fue que la señora se puso muy molesta con él y él, pues, no tengo respuesta, voy a esperar, porque esta es obra del Señor. Y llegó otra persona, no le recibió ese dinero y resulta que era una mujer que lo estaba de una u otra forma, creo que seduciendo, o tenía unos enredos rarísimos con ese dinero y no era un dinero santo para esa obra del Señor. Y él dijo,
Bueno, pues bendito sea mi Dios. Y el dinero llegó por otra fuente tan fácil, de una manera tan linda, y fue una bendición ese día en que hicieron ese evento tan espectacular. Entonces hay que tener mucha prudencia, Moni, por la levadura de los fariseos. No todo lo que brilla Es oro. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente día.